tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días y bienvenidos a una nueva mañana de radio que corresponde al lunes 20 de mayo del año 2024 y que comienza con la noticia ya confirmada, después de muchas horas tratando de saber qué había pasado con el helicóptero en el que viajaba, la noticia ya confirmada de la muerte del presidente de Irán, de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, que viajaba en un helicóptero que o tomó tierra de manera forzosa o intentó hacerlo en una zona muy montañosa, según las primeras informaciones, o directamente se estrelló a la vista de cómo ha quedado el aparato, según quienes han tenido oportunidad de verlo. Se incendió después del accidente, o lo que haya sido. Se incendió y no hay posibilidad alguna de que haya supervivientes, de que nadie haya salido con vida de ese helicóptero, y esta es la razón que ha llevado a primera hora de esta mañana, como les hemos contado ya aquí, al portavoz del gobierno iraní a confirmar el fallecimiento de Raisi, del ministro de Exteriores también de la República de Irán. Ha contado la televisión iraní que en efecto el ayatolá Raisi y sus acompañantes perdieron la vida en ese accidente de helicóptero. Ha pedido a toda la población, la televisión iraní, el gobierno a través de la televisión, que recen por el presidente desaparecido, que no es el que en realidad manda en Irán. El que manda en Irán siempre es Jamenei, que ahí sigue, desde que sucedió a Khomeini. De hecho, este Raisi en algún momento sonó como posible sucesor, a su vez, de Jamenei al frente del verdadero poder de Irán, puesto que es un régimen teocrático, que es el liderazgo espiritual de la nación. Pues si alguna vez sonó como posible sucesor de Jamenei, pues ya deja de sonar, porque ha terminado su vida. Terminó en la tarde de ayer en un helicóptero. Eran 3 los helicópteros que formaban esa comitiva, según la primera información que facilitó el gobierno iraní. De los 3 se accidentó que es en el que iban el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores. Ya están los medios internacionales desde primera hora pues recordando quién era el tal Raisi, ¿no? Trazando un perfil de su condición de dirigente político, de su ubicación. Bueno, era la encarnación de eso que se llama la ortodoxia ultraconservadora, en el sentido que se le da a ser ultraconservador en un régimen como el iraní. O sea, era lo más opuesto al progreso, lo más opuesto al cambio y lo más partidario de la represión de los derechos humanos, de las libertades, no te digo ya de los derechos de las mujeres, no te digo ya del feminismo, ¿no? Y señalado en su día también como uno de los responsables de la eliminación en el año 88 de 5.000 presos políticos, 5.000 ejecutados aquel verano en Irán. Decisión que tomó el gobierno de aquel país, la ejecución de 5.000 personas por razones políticas. Decisión que tomó el gobierno de aquel país, pero tras el informe favorable de un grupo de notables, entre los que estaba el fallecido ahora presidente de la República de Irán. Luego a las 8:30 hablaremos con el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Tendremos ocasión de hablar de esta cuestión y también de la otra. La otra, ya sabrá usted cuál es. La otra es lo de Milei, ¿no? Lo de Milei y las consecuencias que puede tener todavía lo de Milei. Bueno, hay elecciones, se lo he contado, el próximo 9 de junio. Usted lo sabe, elecciones europeas. Mire, al paso que vamos, las elecciones de dentro de 20 días, más que un plebiscito sobre Pedro Sánchez, van a acabar siendo un plebiscito sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente. Éramos pocos y parió Milei, de cabeza a chapotear en el barro, o en el fango, que diría el presidente. De cabeza Milei, y encantado además de hacerlo, porque esto es lo que le pone al presidente de la Argentina, ¿no? Chapotear, ejemplo de moderación, ¿quién lo duda? El presidente Milei. De moderación, de cortesía, de respeto a la presunción de inocencia. O sea, viaja a Madrid, no en viaje de Estado o en viaje oficial, porque en realidad lo que viene es a participar de un macro-meeting de Vox, partido al que apadrina, pero viaja como viaja un presidente de la Argentina, o sea, con todos los medios oficiales de la República Argentina. Y el gobierno de España pues le pone, claro, a su disposición pues todos los medios que corresponden al jefe de Estado de otro país que viene al nuestro. Aunque venga a un macro-meeting y aunque venga, como luego se vio, a atizar al presidente del gobierno y a llamar corrupta Begoña Gómez, según... Bueno, ahora dice el portavoz del gobierno argentino que Milei no da nombres cuando hace su declaración. Corrupta. Llamó a Begoña Gómez y a Sánchez calaña atornillada al poder. ¿Qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Dice, no, pero no ha dicho Sánchez, dice el gobierno argentino, pero no ha dicho Sánchez, hombre.
¿Quién se toma 5 días para pensar? Pues Sánchez. Bueno, los de Vox le aplaudieron muchísimo esta intervención. Le habían aplaudido muchísimo, dijera lo que dijera, porque venía a Madrid a bendecir a Abascal. Es lo que le ha dado eco a este cónclave, que estuviera Milei, con permiso de la señora Le Pen, que también estaba, y otros figurantes. Sin Milei no habría tenido el eco que ha tenido. Claro, no es posible saber si en el caso de que el argentino hubiera atizado solo a Pedro Sánchez, como ya venía haciendo, y no a Begoña Gómez, y no lo hubiera llamado corrupta, la reacción del gobierno de España habría sido la que fue ayer. ¿Qué reacción? Pues considerar esta declaración como un ataque inaceptable al Estado español, a nuestra democracia, una injerencia en nuestros asuntos internos y un motivo para llamar a consultas a la embajadora española en Buenos Aires. Todo esto a lo que ayer puso voz el ministro de Asuntos Exteriores. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes. España exige al señor Milei disculpas públicas. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Bueno, el propio Álvarez anunció que había hablado con José Borrell y que éste le había adelantado que iba a manifestar su condena a este ataque a España, que considera Borrell un ataque al conjunto de la Unión Europea. Esto es lo que Álvarez dijo que iba a decir Borrell. Es verdad que luego Borrell en Twitter lo que escribió es que no es de recibo atacar a los familiares de líderes políticos. Lo cual hace pensar que en efecto el detonante, digamos, o el desencadenante de esta crisis ha sido el factor Begoña, el hecho de que llamara corrupta a la esposa del presidente, que por cierto la esposa del presidente no está acusada de corrupción ni está imputada en ninguna causa judicial. Hay una causa judicial, es verdad, abierta, que vamos a ver en qué queda. Unas diligencias previas abiertas que vamos a ver en qué quedan. Ya en los 5 días aquellos de la falsa pájara, comentaban los pedrólogos que todo lo que se refiriera a su esposa era para nuestro presidente extremadamente sensible. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Por supuesto, dijo el presidente el viernes, ¿no? Bueno, tampoco es un secreto que esta indignación que ahora manifiesta nuestro gobierno, y hace bien en indignarse por la descalificación de Milei, hombre, sería más creíble si nuestro gobierno hubiera hecho disculparse a Óscar Puente cuando dijo lo de que Milei consumía sustancias, ¿no? Porque disculpa como tal no llegó a haber. Dijo Puente, no lo habría dicho de haber sabido el eco que iba a tener lo que dije, pero eso no es disculparse. Bueno, tampoco va a haber disculpas, y esta es noticia también de la madrugada, tampoco va a haber disculpas del gobierno argentino. Ayer decía Álvarez que rectifique el presidente Milei y si no, veremos qué decisiones tomamos. Bueno, por rectificación no va a haber. El portavoz del gobierno argentino y el coportavoz, que es el ministro del Interior, señor Francos, ambos han dicho esta madrugada que nos olvidemos. No, el presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español. No siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar. Bueno, esperar sentados, diríamos aquí que no va a pasar, no va a haber rectificación. Pues el gobierno de España decidirá entonces cuál es la respuesta a la no rectificación del gobierno. El gobierno argentino está haciendo campaña por Vox ya en estas elecciones europeas. Esto no es un secreto. Es que estamos a 20 días de unas elecciones. ¿Cómo olvidarlo, no? Todo cabe ya leerlo o interpretarlo a la luz de esa convocatoria electoral, es verdad. El presidente Sánchez ya tenía decidido plantear esta campaña a la manera en la que más cómodo se siente él y más opciones ve de sacarle partido a una campaña, que es la elección binaria de siempre, ¿no? Yo o el mal. El bien encarnado en el progreso exquisitamente democrático del gobierno socialista de España, la ultraderecha frente a la ultraderecha que gana terreno en Europa, que gana terreno en nuestro país. La ultraderecha que el gobierno de Sánchez identifica lo mismo con Abascal que con Feijóo. Hace tiempo que las distinciones no las hace el gobierno. O sea que estaríamos ante una reedición del Somos Más de la campaña de las generales, y antes aún estaríamos ante una reedición de aquella primera reacción que tuvo Sánchez hace ahora justo un año al naufragio de la izquierda en las autonómicas y municipales. Cuando dijo el presidente que si la derecha había ganado las elecciones, bueno, nunca llegó a reconocer la victoria, es porque los votantes en España habían sido intoxicados por los bulos. Porque cada vez teníamos entre nosotros más trumpistas, ¿no? Milei, pues Milei es ¿qué es lo que es? Milei es extrema derecha y es extremadamente extravagante y es un agitador y es un pendenciero, hiriente, encantado de haberse conocido y de haberse aclamado como la estrella refulgente de la constelación ultrapopulista.
Y Milei ayer le vino a entregar al PSOE la baza que más ansía cualquier partido en una campaña electoral, que es tener una causa, la causa de defender a España, la causa de defender la democracia, la causa de defender a Begoña Gómez. ¿De qué? Pues del ataque de la ultraderecha. Y en lo de Begoña Gómez tiene razón el gobierno de España cuando dice, pero si Begoña Gómez no ha sido imputada en ninguna causa judicial. ¿Qué hace este señor saltándose la presunción de inocencia y llamándola corrupta? En el comunicado aquel que difundió el gobierno argentino cuando lo de Óscar Puente, al menos no llegaban a llamarla corrupta. También mentían, por otra parte, porque decía el gobierno argentino, está acusada de corrupción. ¿Dónde? Es que en aquel comunicado decían todavía cosas más. Decían, no, es que Sánchez ha puesto en riesgo a las mujeres españolas por abrir las puertas a los inmigrantes ilegales. Cosas de ese tenor. Bueno, se han escuchado cosas en el pandemonium de Vox este fin de semana que... No le pidan al PSOE que no le dé aire a un asunto como este de Milei, porque cuando el rival te brinda un balón de gol, no hay partido que renuncie a intentar rematarlo. Aunque sea recurriendo al clásico este de emplazar a Núñez Feijóo a que condene él a Milei. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Que condene a Milei so pena de ubicarlo donde en realidad el gobierno ya tiene ubicado a Feijóo, que es en la ultraderecha también. Y de imputarle lo que ya le imputó cuando lo de Óscar Puente, que es ponerse del lado del argentino en lugar de defender a España. Faltó tiempo al ministro tuitero para decir que Feijóo es un acomplejado. Pero sin ánimo de insultar, sin ánimo de ofender, que eso es patrimonio de la derecha. Un acomplejado. Bueno, que la campaña está afinada ya, ¿no? Sánchez contra la ultraderecha y en defensa de su esposa. Que es una sinopsis ganadora, no sé si tanto como para ganar unas elecciones europeas, pero por lo menos para intentar recortar distancias. Luego contaremos las encuestas que se publican hoy. Bueno, en caso de que Sánchez pierda las elecciones europeas, siempre podrá apuntarse como propios los eurodiputados de Sumar, de Podemos, de Esquerra, de Bildu, de Junts, PNV, y volver a decir hemos ganado. Hemos ganado. El debate, si acaso hoy, no es si Milei tiene... Hoy no hay nadie en la prensa española, en la prensa escrita o de papel, como diría el presidente, tampoco en los digitales que más se leen, que defienda a Javier Milei. Si acaso puede haber debate sobre si sobreactúa el gobierno de España, o cuando un enfrentamiento entre gobiernos se convierte en una gresca diplomática entre estados, que es en lo que ya estamos en este momento, entre estados que tienen intereses comunes, ¿no? Si el derecho que tiene el presidente del gobierno de España, y lo tiene, a sentirse vilipendiado por un jefe de Estado extranjero que le acusa de ser calaña atornillada al poder, no lo tiene también el jefe del Estado extranjero al que Sánchez acusa de odiar a la democracia, que tampoco es poca cosa. Y su ministro de Transportes acusa de ingerir sustancias. Todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social, que es la democracia. Bueno, el auge de la extrema derecha en Argentina es un hecho, tanto que tiene la presidencia. El auge de la extrema derecha en Europa también es un hecho. Las encuestas dicen que puede convertirse en la tercera fuerza política en el nuevo Parlamento Europeo, la extrema derecha o la ultraderecha. En España ya es la tercera fuerza política Vox, que ha crecido enormemente gobernando Sánchez. Tan cierto como que el PSOE quiere rentabilizar su papel de freno de la ultraderecha es que el PP tiene en Vox a su principal competidor en la derecha. Ayer Feijóo sacó a Tellado a decir lo más previsible. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. Pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el gobierno de Pedro Sánchez. El electorado de izquierda, ¿se entiende? Bueno, si el líder del PP le hubiera dado una vuelta a este asunto de ayer, habría emulado a su colega mexicana, la señora Gálvez, que es mucho más ingeniosa. El día que Milei atacó al presidente López Obrador, lo que ella dijo fue esto. A Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Carlos Alsina, en Onda Cero.